Bien, continuando con los métodos de demostración de razonamientos, ya vimos el condicional asociado, ¿sí? Y vimos el método directo. Ahora vamos con el tercer caso, que sería el método indirecto, ¿sí? Y el cuarto caso, que sería el método por el absurdo o reducción al absurdo. Seguimos con el mismo ejemplo, vamos, porque ya dijimos que vamos a comparar después, ¿sí?, los cuatro métodos, ¿no? Y cuál conviene más, por ejemplo, para este tipo de razonamiento, porque eso va a depender de la estructura que tenga el razonamiento, obviamente, ¿no? Fíjense que en este caso con el método indirecto, acá se va a hacer un poco complicado, un poco largo, ahora van a ver por qué. Y les voy a comentar un poquitito cuándo conviene el método indirecto. Pero primero vamos a ver en qué consiste el método indirecto. ¿Sí? Bueno, teníamos el razonamiento, ¿se acuerdan? T y B, entonces C como primera premisa, T y no C como segunda premisa, por lo tanto no B como conclusión. ¿Sí? Teníamos dos premisas y la conclusión. El método indirecto, ¿en qué consiste? Consiste en suponer falsa la conclusión, y se trata, acá lo ponemos, se trata de demostrar que la conjunción de las premisas, ¿sí?, es falsa. Porque se acuerdan que todo razonamiento tiene asociado justamente un condicional. Acá el condicional, ¿qué sería? Sería la primera premisa y la segunda premisa, entonces la conclusión. Si yo supongo que la conclusión es falsa por ser una implicación, si la conclusión es falsa, ¿sí?, para que el condicional asociado sea una tautología y por ende el razonamiento sea válido, decíamos, si la conclusión yo la supongo falsa, necesariamente, como el consecuente es falso, la conjunción de las premisas, que sería el antecedente, en este caso P sub 1 y P sub 2, necesariamente tiene que ser falso. Porque ya sabemos entonces que falso, entonces falso, me va a dar una implicación verdadera, por lo tanto el condicional asociado va a ser tautológico y por ende el razonamiento va a ser válido. Entonces, el método indirecto, ¿en qué consiste? Consiste en suponer la conclusión falsa y tratar de demostrar que la conjunción de las premisas, ¿sí?, es falsa. Para este ejemplo en particular van a ver que se va a hacer largo. Igual lo dejé a propósito para que vean cómo se haría en una situación así, ¿no? Porque se van a bifurcar en varios casos, ¿sí? Pero ¿cuándo conviene el método indirecto? Y el método indirecto conviene cuando tenemos teoremas en matemáticas, ¿sí?, teoremas que son de la forma P entonces Q, ¿sí?, antecedente, consecuente, hipótesis, tesis, P entonces Q. Cuando tenemos justamente teoremas que tienen esa estructura, ¿sí?, P entonces Q, por ejemplo, todo número natural par, el cuadrado, eso quise decir, el cuadrado de todo número natural par es un número natural par, ¿sí? Esa es de la forma P entonces Q. Bueno, ahí conviene, por ejemplo, usar el método indirecto para demostrar ese teorema, ¿sí?, que el cuadrado de todo número natural par es un número natural par. Es de la forma como decíamos P entonces Q. Para ese tipo de estructuras, de razonamientos, en este caso para ese tipo de teoremas, conviene, no siempre, pero conviene el método indirecto. Ahora, para un razonamiento como este, fíjense que es cortito, sencillo, consta de dos premisas, una conclusión sencilla, van a ver cómo se empiezan a bifurcar los casos, las situaciones. ¿Siempre va a pasar esto? Y yo diría que sí, porque estoy pensando ahora, como yo supongo que es falsa la conclusión, ¿sí?, entonces hace que se me bifurquen varios casos para ver si es falsa o tratar de demostrar si es falsa la conjunción de las premisas. Digo, también depende, porque ahora estoy pensando en voz alta, depende también la forma que tenga la conclusión. En este caso, sí se me va a bifurcar. Puede haber casos que no se bifurque, ¿sí?, en las opciones que vamos a ver ahora. Es decir, todo va a depender de la estructura, vuelvo a repetir, todo va a depender de la estructura que tenga el razonamiento a demostrar. Bueno, entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Punto 1. Suponemos entonces, como dijimos, por el método, suponemos que la conclusión es falsa, así que sea el valor de verdad de la conclusión no B falsa, justamente por el método, ¿sí?, por el método indirecto, lo que dice acá, ¿sí?, esa sería la justificación. Punto 2. De 1, justamente, si no B es falsa, tenemos que el valor de verdad de B es verdadera, justamente por ser una negación,
Y claro, ahora si ustedes miran bien, yo lo único que tengo es el valor de verdad de B. ¿Y B dónde lo tengo? Lo tengo en la primera premisa, lo tengo acá, B. ¿Ven? Yo lo que quiero mostrar es que la conjunción de las dos premisas es falsa, ¿sí? Que eso es lo que yo voy armando acá, la conjunción de las dos premisas. Y fíjense cómo vamos a hacer. Este tipo de método que yo estoy utilizando acá es lo que aparece en el texto de Garrido, es uno de los métodos que aparece en el texto de Garrido para demostrar, por ejemplo, si una proposición es tautológica o no, ¿sí? Y también sirve para justamente condicionales asociados a razonamientos. Así que acá ya nos vamos metiendo en algo que vamos a ver después, ¿sí? Que es lo que, como decíamos, establece el texto de Lógica y Lenguaje de Garrido, ¿sí? Que uno de los métodos, este es uno de los métodos, parecería ser viejísimo y no, y es de la década de los 80, ¿sí? Y ahora más o menos yo lo voy a empezar a comentar, lo voy a explicar acá y después lo vamos a ver cuando trabajemos con la segunda parte de lógica o nos metamos en lógica matemática, ¿sí? Decíamos entonces, yo tengo que el valor de verdad de B es verdadero, pero fíjense que con eso solo no alcanza, porque ahora bien, si yo quiero mostrar que la conjunción de las premisas, es falsa, bueno, si B es verdadero, acá puede pasar que T sea verdadero o falso, y a su vez que C sea verdadero o falso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces voy a tener varias posibilidades. Bueno, acá están planteadas las opciones, ¿ven? Opción 1, escribimos la conjunción de las premisas. T y B, entonces C, y T y no C. La conjunción de las dos premisas. ¿Sí? Yo ya sé que B es verdadero. Por el punto 2, yo ya sé que B es verdadero, que es lo que puse acá en rojo. Bueno, ahora vamos a suponer, sabiendo que B es verdadero, voy a suponer que T es verdadero y que C es verdadero. Primera suposición, que el valor de verdad de T y el valor de verdad de C son verdaderos. Entonces, yo supongo que T es verdadero, acá lo puse, y acá aparece T de vuelta verdadero. ¿Ven? Toda la misma fila. Si quieren la fila A. En la fila A tengo que T es verdadero y B ya yo sabía que era verdadero. Y también supongo que C es verdadero. Si C es verdadero, no C, por ser negación, va a ser falso. ¿Sí? Por ser negación, va a ser falso. ¿Sí? Bien, entonces, vamos acá. Obviamente que uno tiene que ir justificando paso por paso, ¿no? Suponemos esto, de acá podemos poner en un costado, yo no lo puse por negación de C, porque si C es verdadero, no C es falso, sería por negación de C. Vamos a la segunda fila. Si T y B es verdadero, por ser conjunción es verdadero. Este lo bajé tal cual, y acá, por ser T verdadero y no C falso, y ser una conjunción, la conjunción de un verdadero con un falso me da falso. Y eso va en la segunda fila. Ven que se me va achicando. Y acá vamos a la derecha, vamos poniendo, ¿no?, las justificaciones. Por ser conjunción en ambas premisas. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que el antecedente de esta implicación es verdadero y el consecuente es verdadero. Por ser una implicación, verdadero entonces verdadero va a ser verdadero. Así que la primera premisa es verdadera. Y acá ya habíamos dicho en la segunda fila que la segunda premisa era falsa. La bajamos a la tercera fila. ¿Ven? Entonces nos quedó que la primera premisa es verdadera y que la segunda premisa es falsa. Por lo tanto, la conjunción en la cuarta fila va a ser falsa. Verdadero, falso, falso. Justamente por ser una conjunción. Y ahí ya hemos mostrado una parte. Hemos partido de la falsedad de la conclusión y hemos mostrado que la conjunción de las premisas también es falso, que es lo que pide el método. Pero opción 1, donde yo acá supuse T verdadero y C verdadero. Ahora vamos a la opción 2. En la opción 2 vamos a suponer T verdadero de vuelta, pero ahora C falso. ¿Ven? En el caso acá C verdadero, ahora C falso. Segunda posibilidad. ¿Sí? El análisis es exactamente el mismo. ¿Sí? Ponemos la conjunción de las dos premisas. B ya sabíamos que era verdadero. Ahora, suponemos que justamente por el método, suponemos en la opción 2 que T es verdadero y que C es falso. Entonces, donde dice T verdadero, y C es falso. Si C es falso, no C es verdadero por ser negación. Eso hay que escribir al costado. ¿Sí? Bien, de vuelta. Entonces, por ser una conjunción de verdaderos, eso me da verdadero. En la segunda fila. ¿Sí? Y acá, por ser una conjunción de verdaderos, eso me da verdadero. ¿Sí? Segunda fila. Ahora bien,
Yo acá tengo que el antecedente de la implicación es verdadero y C, habíamos dicho que es falso, que lo bajé tal cual. Y ahora, por ser una implicación, verdadero, entonces falso, me da falso, ¿sí? Que sería la tercera fila. ¿Sí? Acá la conjunción que era verdadera, la tercera fila la vuelvo a repetir. Y por último tengo la conjunción de la primera premisa que es falsa y la segunda premisa que es verdadera. Falso y verdadero, falso. Cuarta fila, falso. Y ahí llegamos de vuelta otra vez a, habiendo supuesto que la conclusión es falsa, llegamos a que la conjunción de las premisas es falsa, que es lo que pide el método. Bien, pero acá hemos supuesto T verdadera y C verdadera, acá hemos supuesto T verdadera y C falsa, y ahora sigamos con los otros dos, al revés. T falsa y C verdadera, T falsa y C falsa, que son las otras dos opciones. Entonces, como ven, en este caso hay que sí o sí analizar todas las posibilidades. No me puedo quedar con una sola, porque justamente yo no sé si alguna de las otras se cumple o no. Acá, para que el razonamiento sea válido, todas las opciones tiene que cumplirse esto que estamos viendo en los dos primeros casos, ¿sí? Así que mucho cuidado, porque en este caso se desdoblan 4 opciones. Si una de las 4 ya no cumple con el método, ya alcanza para decir que el razonamiento no es válido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? En este caso, como vemos, para este razonamiento, este método no conviene porque se hace bastante largo, ¿sí? Y uno puede correr el riesgo de equivocarse o de hacer una mala suposición o de equivocarse en alguna parte. Hay que tener mucho cuidado. Con todos los métodos hay que tener mucho cuidado a la hora de ir analizando, porque en donde uno se equivocó y llega a que una proposición atómica tiene un determinado valor de verdad y ese no era, era otro, chao, eso lo empiezo a arrastrar, ¿no? Y termino a una conclusión errónea. Así podemos terminar concluyendo que el razonamiento no era válido cuando sí era válido o viceversa. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Bien, entonces tenemos opción 1, opción 2. Dijimos T verdadero, C verdadero, C falso. Ahora acá, opción 3. Suponemos T falso, acá lo tenemos, T falso y C verdadero, ¿sí? Entonces, B ya sabíamos que era verdadero, ¿sí? Entonces, T es falso, donde hay una T ponemos falso como primera fila. C dijimos que es verdadero. Y si C es verdadero, no C es falso por ser negación. Recuerden que siempre al costado hay que ir escribiendo, ¿sí? Al costado hay que ir escribiendo los porqués, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También lo que se podría hacer, yo no lo hice acá, pero se podría hacer, por ejemplo, ven debajo de esta F, podríamos poner acá chiquitito un 1 y abajo poner 1 y poner por ser negación. Por ejemplo, acá ahora tenemos que T es falso y B es verdadero, por ser una conjunción es falso. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner un 2, ¿sí? Y poner 2 por ser una conjunción, ¿se entiende? Y vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5 y al lado vamos poniendo los porqués, ¿sí? O si no, lo vamos escribiendo al costado, por ser negación de C, por ser la conjunción de T y B, por ser una implicación entre esto y esto, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, tenemos que la conjunción entre estas dos, falso, verdadero, falso, segunda fila. C habíamos dicho que es verdadero, lo bajamos tal cual. No C dijimos que es falso, por ser la negación de C. T ya habíamos dicho que era falso, y falso, conjunción con falso, me da falso, ¿sí? Por ser una conjunción, obviamente. Luego acá, por ser una implicación, antecedente falso, consecuente verdadero, falso entonces verdadero, verdadero por ser una implicación, ¿sí? Este falso lo bajamos tal cual en la tercera fila. Y por último, por ser una conjunción de dos premisas o de dos proposiciones, tenemos que verdadero, conjunción falso, eso me termina dando falso, ¿sí? Por ser una conjunción. Y nuevamente hemos supuesto la falsedad de la conclusión y hemos llegado nuevamente a que la conjunción de las premisas es falso. Como vemos, el método se está cumpliendo. Y obvio que es de esperarse, vamos a verlo, que con la cuarta opción va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, acá supusimos T falso y C verdadero. Ahora, T falso y C falso, es decir, los dos falsos. Entonces, B ya sabemos que era verdadero. T suponemos que es falso, falso. Y C suponemos que es falso. Si C es falso, no C, por ser la negación, va a ser verdadero. Luego, tenemos que la conjunción de falso con verdadero es falso, por ser una conjunción.
la conjunción de falso con verdadero va a ser falso por ser una conjunción. Luego acá, por ser una implicación de antecedente falso y consecuente falso, falso, entonces falso, verdadero, justamente por ser una implicación, ¿sí? Este lo bajamos tal cual, el valor de verdad, falso, a la tercera fila. Y por último tenemos la conjunción de verdadero con falso, falso, que sería la cuarta fila. Y nuevamente, y por último, concluimos que habiendo supuesto la falsedad de la conclusión, ¿sí? Y analizando los cuatro casos, ¿sí? demostramos la falsedad de la conjunción de las premisas. Por lo tanto, el razonamiento es válido, ¿sí? Entonces, como ven, este método ya acá lo estamos viendo. Si yo lo comparo con los otros dos, este es mucho más largo justamente por esta cuestión que se me empiezan a bifurcar las opciones. Bueno, con el método indirecto para razonamientos que tienen varias premisas y una conclusión, repito, depende de la estructura que tenga, pero en muchos casos les va a pasar esto que se va a bifurcar. Y si se bifurca, recuerden, tienen que analizar todos los casos, no alcanza con uno solo, hay que analizar todas las posibilidades, ¿sí? Porque hay que agotar todas las posibilidades, así que mucho cuidado con esto. Con una posibilidad sola no alcanza, hay que agotar todas las posibilidades. Entonces, por ahí, para no meterse con ese método, es preferible demostrarlo de otra manera, usando el método directo, o como vamos a ver ahora, el método por el absurdo, en vez del método indirecto, salvo que a mí me lo pidan hacerlo por el método indirecto, pero si no, ¿sí? En este caso ya vemos que no me conviene usar el método indirecto. Bien, cuarto método, método por el absurdo, o también llamado reducción al absurdo, ¿sí? ¿Y en qué consiste este método? Bueno, en este método, fíjense que consiste en suponer que la conclusión es falsa, suponer que las premisas son verdaderas, y si tenemos premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso es imposible, es decir, es imposible tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso significa que el razonamiento es inválido, ¿sí? Que el razonamiento es inválido. Ahora bien, si yo supongo premisas verdaderas y conclusión falsa, y cuando lo voy demostrando, ¿sí? Es decir, cuando voy hallando valores de verdad, ¿sí? De las proposiciones atómicas o mismo de vuelta me aparecen valores de verdad de las premisas. Pero digo, cuando voy demostrando con la conclusión falsa y las premisas verdaderas y me aparece alguna contradicción, contradicciones que me aparezca en el mismo método, en la misma demostración, me aparezca el valor de verdad de P verdadero y el valor de verdad de P falso. Es decir, P no puede tener dos estados simultáneamente. No puede tener dos valores de verdad simultáneamente en un razonamiento. O es verdadero o es falso, pero no puede ser las dos. Si las dos se me presentan es porque hay una contradicción. ¿Y la contradicción de dónde surgió? Y la contradicción surgió de suponer premisas verdaderas y conclusión falsa. Por lo tanto, si las premisas son verdaderas, ¿sí? Necesariamente la conclusión tiene que ser verdadera. Y por ende el razonamiento es válido. ¿Sí? Bueno, por ahí está acá un poco medio apiñado porque no me alcanzó mucho el lugar, pero yo igual se los voy a ir diciendo, creo que igual lo pueden ver, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta el mismo razonamiento. Tenemos T y B, entonces C como primera premisa, T y no C como segunda premisa, no B como conclusión. Bueno, punto 1, acá sí lo vamos haciendo punto por punto como hicimos con el método directo. Y siempre recuerden que hay que justificar todo, ¿sí? No puede quedar nada sin justificar, ¿eh? Entonces, punto 1. El valor de verdad de no B es falso por ser conclusión. Justamente, por ser conclusión es falso. Entonces, el valor de verdad de B es verdadero por ser negación. Cosa que es cierto. Si no B es falso por ser la conclusión de este razonamiento, el valor de verdad de B por ser la negación va a ser verdadero. Y acá ya lo marco, ¿ven? ¿Se acuerdan que vamos marcando con un color los valores de verdad de las proposiciones atómicas para buscarlo y encontrarlo más rápido? Bien, punto 2. Fíjense acá. El valor de verdad de T y B, entonces C, que sería la primera premisa, el valor de verdad de T y B, entonces C, es verdadero por ser premisa 1, justamente. Por ser premisa 1, ¿sí? Es verdadero. Y por 1,
por 1, fíjense que el valor de verdad de B es verdadero. Entonces, necesariamente, dice acá, necesariamente el valor de verdad de T es verdadero por ser una conjunción el antecedente de la implicación. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que T y B, entonces C es verdadero por ser la premisa 1. Y además, por 1 ya sabemos que el valor de verdad de B es verdadero. Si esta implicación es verdadera y el antecedente de esta implicación es verdadera, y como acá tengo una conjunción, perdón, me expresé mal, vamos de vuelta, como la implicación es verdadera, ¿sí? Por ser una premisa, y B es verdadero, y B es parte de una conjunción que está como antecedente de esta implicación, a eso voy yo, ¿sí? A eso voy yo. Fíjense que si B es verdadero, necesariamente T tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque si T fuera falso, esta conjunción sería falsa, y si esto es falso, C puede ser verdadero o falso, ¿sí? Que la implicación sería verdadera. Podemos suponer eso, ¿sí? Podemos suponer eso. Pero entonces, después cuando vamos acá, se nos va a bifurcar en dos situaciones, porque justamente como C puede ser verdadero o falso, que la implicación va a ser siempre verdadera, vamos a tener que suponer cuando C es verdadero, para el tercer caso, cuando C es falso, para la segunda premisa, ¿se entiende? Entonces, vamos de vuelta. Como la implicación, por ser una premisa, es verdadera, ¿sí? Y como B es verdadero, y B es parte de una conjunción que está como antecedente de una implicación, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo supongo que T, que es otra opción, yo justamente por ser conjunción y ser antecedente de una implicación, T necesariamente tiene que ser verdadera. Si T es verdadera, que es lo que yo puse acá, si T es verdadera, esta conjunción es verdadera, ¿sí? Y, como vamos a ver ahora, si esta conjunción es verdadera, necesariamente C va a tener que ser verdadera por ser una implicación. Pero eso viene ahora en el punto 3. Justamente, en el punto 3 dice de 2, justamente de lo que acabamos de decir, de 2, tenemos que el valor de C tiene que ser verdadero por ser el consecuente de la premisa 1. Vuelvo a repetir, como B, por el ítem 1, como B era verdadero, acá tengo una conjunción, y como toda esta implicación es verdadera por ser premisa, entonces yo supongo o establezco que T necesariamente tiene que ser verdadera por ser una conjunción para que me dé antecedente verdadero. Porque, ¿sí? Para que me dé antecedente verdadero. Yo estoy eligiendo ahí un camino, porque vuelvo a repetir, podría haber sido T falso, ¿eh? Podría haber elegido T falso, ¿sí? Entonces, supongo acá que necesariamente T tiene que ser verdadero. Si esto es verdadero con verdadero, la conjunción me da verdadera. La conjunción me da verdadera. ¿Sí? Entonces, como esto es verdadero y la implicación es verdadera, necesariamente C, por ser una implicación, tiene que ser verdadera. ¿Qué es lo que dice ahí? Por ser justamente el consecuente de la premisa 1. Entonces, ya sabemos que el valor de C es verdadero. Entonces, de 2 y de 3, justamente, sabiendo que T es verdadero y que C es falso, sabiendo, ven acá lo tienen, sabiendo que T es verdadero, si C es falso, no C es verdadero. ¿Sí? Pero a lo que voy es a esto. A ver, sabiendo que T es... Tenemos acá que el valor de C es verdadero. ¿Sí? Y no C de 2 y de 3 tenemos que, a ver, como esto es verdadero, C es verdadero. Ahora me perdí yo. C es verdadero, sí, por ser consecuente de una premisa, perfecto. Entonces, de 2 y de 3, ¿qué tenemos? Tenemos que T y no C es falso. Ah, está bien, porque me había confundido yo. Habíamos dicho, ¿sí? Empezamos, que el valor de verdad de no B es falso por ser conclusión, por lo tanto no, el valor de verdad de B es verdadero por ser alegación. Bárbaro. Si B es verdadero, necesariamente T tiene que ser verdadero por ser una conjunción,
¿sí? Y si esta conjunción es verdadera, necesariamente C tiene que ser verdadero por ser una implicación, ¿sí? Que sabemos que es verdadera. Entonces C es verdadera. Entonces, justamente, vamos a la premisa 2. Si C es verdadera, no C es falsa. Y como T era verdadera, verdadera y falsa, me va a dar que esta conjunción es falsa por ser una conjunción. Me está dando que la premisa 2 es falsa. Pero justamente tenemos que la premisa 2 es verdadera por el método. Habíamos dicho acá al principio que las premisas son verdaderas. Si esta premisa 2 es verdadera y yo acabo de concluir que la premisa 2 es falsa, entonces significa que existe una contradicción. Y la contradicción surgió de haber supuesto falsa la conclusión y verdadera las premisas. Por lo tanto, como las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera y el razonamiento es válido, ¿sí? Me había mareado acá. Pero igual tengo que hacer una observación que yo no lo puse y me acabo de dar cuenta ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo dije que hay que tomar todas las opciones posibles? Acá me está faltando, ahora me estoy dando cuenta, me está faltando una opción. Porque ven que cuando dijimos el valor de B verdadero, yo dije, terminé concluyendo que necesariamente T tiene que ser verdadero, ¿sí? Para que esto se cumpla. Y no tiene que por qué ser así. No tiene que por qué ser así. Esta sería una opción. Con el valor de verdad de B verdadero y con T verdadero, ahí tenemos una opción. Y ahora habría que analizar otra opción. La otra opción no la escribí, pero se las digo ahora, ¿sí? Habría que la otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, teniendo B verdadero, ahora supongamos que T es falso, ¿sí? Supongamos que T es falso. Si T es falso, esta conjunción, por ser una conjunción, es falsa. Si esta conjunción es falsa, por ser el antecedente de una implicación, si esta conjunción es falsa y por ser esta implicación verdadera, necesariamente C tiene que ser falsa. Porque falsa, entonces falsa, la implicación me da verdadera. ¿Me van siguiendo? Y si C es falsa, si ahora C es falsa, voy acá, si C es falsa, no C es verdadera. Y se acuerdan que T habíamos dicho que era falsa, ¿eh? T es falsa, no C es verdadera, nuevamente la conjunción esta me vuelve a dar falsa y se va a contradecir con la premisa 2. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, acá hay dos posibilidades. Yo puse una, me está faltando otra. Una posibilidad sería esta, con T verdadera, ¿sí? Y la otra posibilidad sería suponer con T falsa. Entonces, acá donde dice necesariamente vamos a sacarlo, ¿sí? Vamos a sacarlo. Y no vamos a poner necesariamente, porque no es necesariamente, sino por ser premisa 1 y por 1, vamos a poner acá, y por 1, y suponiendo, lo voy a abreviar, ¿ven? Ahora sí, la premisa es verdadera por ser premisa 1, y por 1, sabiendo esto, sabiendo que B es verdadero, y suponiendo el valor de verdad de T verdadero, por ser una conjunción, entonces, y ahí tenemos lo que estoy diciendo, ¿ven? Esta sería una suposición. Suponer el valor de verdad de T verdadero, tenemos una posibilidad que es esta. Y ahora suponer el valor de verdad de T falso, ahí vamos a tener la otra posibilidad, el otro camino. Y se va a llegar a lo mismo. Me va a quedar al revés, no acá. Porque con T verdadero me queda acá T verdadero y no C falso. Y suponiendo ahora T falso, me va a quedar T falso, no C verdadero y voy a llegar de vuelta a lo mismo, una contradicción. Pero esa otra posibilidad hay que ponerla también, que acá me faltó, ¿eh? Entonces fíjense que en este caso, a partir del punto 1, el punto 2, el punto 1 en realidad es el mismo. El punto 2 vamos a tener 2, 3, 4, 5 y 6 con una opción con T verdadero y vamos a tener 2, 3, 4, 5 y 6 con la otra opción con el valor de T falso. ¿Y hay que analizar las dos? Sí, hay que analizar las dos. Y en las dos concluimos que aparece contradicción. Y la contradicción surgió, ¿sí?, de haber supuesto la conclusión falsa y premisas verdaderas. Por ende, las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera y el razonamiento es válido, ¿sí? Pero eso hay que escribirlo, ¿no? Hay que poner dónde aparece la contradicción, y como acá puse punto 6, por lo tanto existe contradicción y por ende el razonamiento es válido. Eso hay que escribirlo. No es que llegué a una contradicción y listo, ya está, razonamiento válido. No. Muestren que, es decir, en el ítem tanto se ve la contradicción, por ende la conclusión, que yo había supuesto que era falsa, por ende la conclusión es verdadera y el razonamiento es válido.
Y ahí se terminó la demostración. Entonces, en este también se bifurca en dos situaciones, ¿eh? Yo acá analicé una y recién dije, la otra la dije, ¿sí? Pero bueno, ustedes tendrán que complementarla a esta que está acá. Ahora me di cuenta, justamente, por eso vieron que yo en un momento hice como un silencio, porque ahí medio como que ahí las neuronas se me acomodaron y dije, no, pero acá puede pasar esta otra situación también. Pero bueno, por eso digo, hay que tener cuidado. No siempre les va a pasar esto que se bifurque, pero muchas veces va a suceder esto de que se puede bifurcar. Y cuando se bifurca hay que analizar todas las situaciones posibles, ¿sí? Con una sola, repito, no alcanza. Con una sola no alcanza. Es decir, si ustedes me hubieran entregado este análisis así, lamentablemente está mal, porque está incompleto. Porque justamente falta analizar la otra posibilidad. Y yo no sé si con la otra posibilidad me va a aparecer o no contradicción. Ojo, ¿sí? Entonces hay que analizar todas las situaciones o todas las posibilidades que se puedan llegar a dar. Bien, menos mal que me di cuenta y bueno, salió en el video, salió la explicación que era justamente lo que quería, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, hemos visto con el mismo razonamiento, condicional asociado, que es armar el condicional y hacer la tabla. El método directo, ¿sí? El método directo, ¿se acuerdan? Consiste en suponer la verdad de las premisas y tratar de demostrar la verdad de la conclusión. El método indirecto consiste en suponer la falsedad de la conclusión y tratar de demostrar la falsedad de la conjunción de las premisas. Y el método por el absurdo consiste en suponer premisas verdaderas, conclusión falsa y ver si aparece alguna contradicción, ¿sí? Ahí tenemos entonces los 4 métodos tradicionales que lo hemos hecho con el mismo razonamiento para que ustedes puedan comparar, ¿sí? Uno puede comparar, obviamente que de todos uno va a decir que el más fácil es el condicional asociado, y sí, porque es la tabla, es armar la implicación, hacer la tabla, lo único que cuanto más proposiciones tengamos, más grande va a ser la tabla, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cantidad de filas que va a tener la tabla va a ser de 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones atómicas, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que aprender a trabajar con estos otros métodos porque aparte son métodos de demostración que uno los utiliza en matemática para demostrar teoremas, justamente, para demostrar teoremas. Entonces son necesarios y uno tiene que conocer la cocina, por decirlo de alguna manera, la cocina de los métodos y darse cuenta, bueno, de estas cuestiones, ¿no? De bifurcaciones y demás, como por ejemplo en este que a mí se me había pasado por alto y ahora volviéndolo a leer, volviéndolo a releer, ahí me di cuenta que me estaba faltando otra opción, ¿sí? Que obviamente puede suceder. Pero digo, por eso digo que esto sale con la práctica, esto va saliendo con la práctica. Dejamos acá entonces con esto, ya los 4 métodos clásicos los conocen, ya acá nos empezamos a meter con otro método más moderno que aparece en el texto de Lógica y Lenguaje de Garrido. Por lo tanto, en el próximo video vamos a volver a retomar esto justamente, vamos a volver a retomar y ya nos metemos con otro método también moderno, de la lógica matemática moderna, que es la de árboles semánticos, que sería otra forma alternativa, con un lenguaje alternativo, porque ya no se va a hablar de razonamiento, sino que se va a hablar de esquemas, de razonamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya no se va a hablar de condicional asociado, sino se va a hablar de secuente, tautológico, en el caso de ser tautología. Digo, es lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Y vamos a ver justamente esta cuestión de los famosos árboles semánticos. Eso lo vamos a ver en el próximo video o en los próximos videos, en el caso que no nos alcance con uno solo. Así que bueno, espero que esto se haya entendido mínimamente y es cuestión de practicar. Y cualquier duda, como siempre, me escriben al correo. Nos vemos entonces en el próximo video.